Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es domingo, día del Señor, domingo, último domingo de este mes, 24 de septiembre. Faltan 6 días para culminar este noveno mes del año. 25º domingo del tiempo ordinario. Quiere decir que restan 9 domingos, 9 semanas para culminar nuestro año litúrgico. Hoy, Día Nacional del Recluso. Sí, Día Nacional del Recluso y Día Mundial del Turismo. Fomentemos el turismo. El turismo genera bienestar y también genera trabajo, también genera recursos para nuestro país. Hoy es el Día del Recluso. Hoy es la Virgen de la Merced o las Mercedes. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Sí, el Día del Recluso. Oremos por esos hermanos y hermanas que están privados de la libertad. Sí, bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me llamen desde el peligro, yo los escucharé y seré para siempre su Señor. Pero hoy 24 recuerdo a María Auxiliadora, ¿no? A esta Madre Protectora. Oye, la Virgen de las Mercedes, ¿no? Dame tu ayuda, Virgen de la Merced. No olvidemos a esos hermanos que están privados de la libertad. No nos toca a nosotros ahora hacer juicios, porque hay gente que no somos jueces. Hoy nos encomendamos a Nuestra Señora de la Merced y oramos para colocar en sus manos a todos aquellos que están cumpliendo una pena en algún centro carcelario, para que, reconociendo y arrepintiéndose de la culpa cometida, Dios les dé una nueva oportunidad de recuperar y sanar su vida para reintegrarse a la sociedad. El carisma de grandes órdenes como los padres trinitarios y los padres mercedarios han hecho que muchas personas privadas de la libertad puedan volver a la sociedad y a vivir como buenos cristianos. San Mateo, por su parte, nos ofrece la parábola de los obreros de la viña, relato que Jesús utiliza para exponer el misterio del reino de Dios y la forma en la que Él se hace presente en nuestra historia. Es una parábola que recuerda en su resultado final algunos aspectos de la conocida parábola del hijo pródigo, llamemos mejor Padre Misericordioso.
En realidad se quiere hablar de la misma persona de Dios, ese Padre bondadoso, ese Padre misericordioso. Bien como un padre que espera a su hijo y le ofrece misericordia, o bien como el patrón de una viña que busca obreros durante todo el día. El momento del llamado no es relevante, teniendo en cuenta que lo importante es el destino, el reino de Dios, y que Él sabe en qué momento nos llama y para qué. En el reino de Dios lo decisivo, como es la salvación de los hombres, no funciona con los criterios de este mundo, no, de ninguna manera. Dios actúa de una forma que muchas veces nos cuesta entender, claro, porque la lógica humana no es la misma perspectiva de Dios. No hay forma de que podamos entender a Dios, introducirlo en nuestra mente y expresarlo en nuestras categorías y formas de hablar. Dios siempre nos sorprenderá con la infinitud de su amor. Hermanos, hermanas, pidamos la intercesión de los santos arcángeles para que nos protejan y nos ayuden a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Sí. La primera lectura del día de hoy la vamos a tomar de Isaías 55, 6, 9. Luego, recordemos que ese texto hace parte del Deutero Isaías o libro de la consolación. El salmo es el Salmo 145, 144 entre paréntesis. Hoy empezamos esta lectura de la carta de Pablo a la comunidad de Filipo y el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1 a 16, que es esta parábola, como les comentaba, de los obreros, ¿no? Los obreros. Démosle gracias pues al Señor y pidamos por todos esos hermanos, hermanas que están privados de la libertad. Libertad. Muy bonita la libertad. Y Cristo pagó cara nuestra libertad. Cristo nos hizo libres. Entonces estamos en este 25º domingo, como les estoy comentando, Día Nacional del Recluso, Día Mundial del Turismo. Hoy recordamos a la Virgen de la Merced. Mis planes no son sus planes. No, buscar al Señor, nos va a proponer Isaías. Que el malvado abandone su camino. Es una invitación que hace el Señor. Una segunda invitación, que el malhechor, sus planes, ¿no? Que el malhechor también, pues, por supuesto, cambie sus planes y se convierta al Señor. Un tercer aspecto, mis planes no son sus planes. Claro, los planes del hombre no son los mismos de Dios. Y los caminos de ustedes no son mis caminos. Es como esa propuesta que nos hace el Señor, ¿no? Entonces, miremos bien, hermanos, cómo este libro de Isaías, o libro de la consolación, no olvidemos que estamos en el Deutero Isaías, nos presenta la palabra del Señor. Si nosotros leemos todo esa perícopa, miremos cómo en el verso 10 y 11 compara la palabra con la lluvia que empapa la tierra, que la hace germinar. Cómo la palabra de Dios es viva, capaz de fecundar, engendrar y generar vida. Y la fidelidad del creyente se mide exactamente desde ese criterio. Tú y yo estamos llamados a ser creyentes y servidor de la palabra. Claro, no se te olviden, servidor de la palabra. Mis planes no son sus planes. Este pasaje cierra la segunda parte del libro de Isaías con un mensaje optimista. El profeta quiere que nos convirtamos a Dios, al que describe como siempre fiel a su alianza y rico en perdón, e invita a que todos
su propio camino, si se han desviado, y busquen al Señor, tanto para el anuncio de su perdón como para la invitación a convertirse. Sirve el aviso de Dios: mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos. Entonces, es la invitación del Señor a convertirnos, es la invitación del Señor a no cerrar las puertas, a estar siempre atento a abrir las puertas, a acoger al Señor. Recuerda que el Señor no nos impone nada. Por su parte, el Salmo, este es el último Salmo acróstico. Este Salmo tiene 21 versículos. Es el Salmo, algunos dicen que es la alabanza de David. Y este Salmo nos está invitando también hoy a unirnos en esa oración, a unirnos, ¿no? Como dice la antífona: cerca está el Señor de los que lo invocan, día tras día te bendeciré. Y qué bueno que día tras día tú, hermano, hermana, no dejes de bendecir al Señor, de confiar en Dios, de poner tu confianza. Entrégale al Señor tus preocupaciones, tus problemas, tus enfermedades. Coloque en las manos del Señor ese ser querido, esa persona que está en tratamiento, para que el Señor ayude a que ese tratamiento funcione. Aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, para que más que el médico sea el Señor que esté allí dirigiendo esa operación, luego el posoperatorio, y el Señor permita pues la sanación, permita la salud para ese familiar, para ese amigo. Coloca en las manos del Señor tus planes, tus proyectos, tu trabajo, tus anhelos, tus dificultades. Pídele al Señor que te ayude, que te ilumine, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por eso dice: alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Y ciertamente que el Señor merece la alabanza. El Señor es justo en todos sus caminos, claro que sí. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Ahí está, cerca de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Invócalo con sinceridad, invócalo con mucha fe, con mucha confianza, y verás cómo el Señor, hermano, te va acompañando, te va ayudando a seguir adelante. Esta es una lucha diaria, una lucha. Por su parte, hoy abordamos esta carta de Pablo a la comunidad de Filipo. Filipo, la ciudad que lleva el nombre de Filipos, en honor al padre de Alejandro Magno, ¿no? El gran emperador, ¿no? Gran conquistador. Era desde el año 300, desde el año 31, María Purísima, desde el año 31, colonia de Roma. Desde el año 31 ya era colonia de Roma. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16, nos dice que Filipo fue la primera ciudad europea visitada y evangelizada por Pablo y Silas, hacia el año 49 aproximadamente. Para mí la vida es Cristo. Son las palabras de Pablo, ¿no? Durante 4 domingos vamos a estar escuchando este hermoso texto de esta carta que Pablo dirige a la comunidad de Filipo. Unos mensajes de la carta de Pablo a la comunidad de Filipo. Es una de las llamadas carta de la cautividad, así se le llama, carta de la cautividad, porque él escribió desde la cárcel. De esa comunidad, la primera que fundó en Europa, guardaba Pablo un recuerdo muy amable, que se nota en toda la carta. En el pasaje de hoy, o perícopa, como dicen los estudiosos bíblicos, les confieso que se encuentra ante una alternativa. ¿Lo llevarán a la muerte? Es una de las preguntas que se hace. ¿Lo absolverán o al menos lo dejarán vivo? Si lo hacen morir, tal vez es lo mejor, porque Pablo desea partir para estar con Cristo.
Si lo dejan vivir, tal vez es más necesario para ustedes y así podrán seguir trabajando por Cristo. Entonces, como pueden ver, es una comunidad a la cual Pablo le tenía mucho afecto, mucho cariño, y pues también la comunidad hacia Pablo. Era un amor recíproco, ¿no? Por su parte, el Evangelio, Mateo, nos ofrece, como les comentaba ya, la parábola de los obreros de la viña. Relato que Jesús utiliza para exponer la parábola de los obreros de la viña. Relato en que Jesús expone el misterio del reino de Dios y la forma en la que Él se hace presente en nuestra historia, ¿no? ¿De qué manera se va haciendo presente Jesús en la historia? La viña es el pueblo. Está llamado a producir frutos, los frutos del reino, que son el amor a Dios y al prójimo. Ahí básicamente son el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta parábola es un evangelio semejante al de Lucas 15, la famosa, recuerden, la parábola del Padre misericordioso, de ese Padre bondadoso frente a ese hijo menor que se va, que luego regresa y el Padre lo acoge, hace una fiesta porque estaba perdido y ha vuelto a la vida. Un denario era el salario cotidiano necesario para vivir. La parábola nos muestra el llamado que Dios hace en distintas épocas de la vida. Es decir, Dios va llamando en diferentes momentos de la vida, a diferentes horas, en diferentes horarios. Siempre Dios va llamando. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día domingo, día del Señor, domingo 24 de septiembre del 2023, 25º domingo del tiempo ordinario. Hoy, cuando recordamos a Nuestra Señora de la Merced, patrona de los reclusos, hoy es el Día Nacional del Recluso. Oramos a Dios por esos hermanos. Detrás de un recluso hay un papá, una mamá, unos hermanos, una esposa, un esposo que sufre. Día Nacional del Recluso. Oremos por esos hombres y mujeres que están privados de la libertad. Y es el Día Mundial del Turismo. Generemos turismo. Y esto nos va a generar trabajo, vida, salud. Y es bueno también que nosotros sepamos hacer turismo. Entonces les decía cómo el Señor va llamando en diferentes momentos, circunstancias, horas de la vida, y sabe por qué lo hace, ¿no? Dios maneja su tiempo. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de los hombres. Entonces, en esas distintas épocas de la vida, horario, como también lo bueno, lo justo y misericordioso, que es Dios con cada uno de nosotros. Cuando recibimos su invitación, claro, la invitación que nos hace, ¿no? Al Señor, lo único que le interesa es que pertenezcamos a su viña y trabajemos para Él, pues de esta manera es que seremos partícipes de la vida eterna. La parábola iba para los judíos, en el fondo era una crítica para los judíos, que como pueblo elegido de Dios parecían los titulares, se creían los titulares de la promesa, mientras que los otros no judíos, es decir, los paganos, que podemos considerar como los suplentes, los relegados, ¿no? Relegados a la banca, se dirá en términos deportivos, no deberían tener derecho a recibir la misma recompensa que Dios. Ahí está el detalle. Cuando yo creo que yo sí merezco y el otro no merece, y ahí está la discriminación. Miren, ojo con eso. Y lo que el Señor pretende es que todos puedan acceder. Dios, que es misericordioso con todo. Cuando Mateo escribió su evangelio, muchos paganos iban entrando en la iglesia
y tal vez iban adquiriendo importancia y peso específico dentro de la comunidad. Se cumplía lo que dice, los últimos, es decir, los paganos serán primeros, y los primeros, los del pueblo elegido, los judíos, los últimos. Y por eso dice el adagio popular, el que ríe de último ríe mejor. Pero también hoy nosotros podemos creernos con más derecho que yo puse la primera piedra del templo, que yo llevo tantos años, ¿no? Entonces me creo con más derecho que los otros. Mucho cuidado, queridos hermanos, que esta parábola también nos está interpelando a nosotros, nos está cuestionando. A todos nos invita a orar por esos hermanos, hermanas, reclusos, reclusas, que Nuestra Señora de la Merced los proteja, escuche sus plegarias y abogue ante su Hijo Jesucristo, que se haga justicia. Y hay muchos casos que se ha cometido injusticia. Tal vez no han tenido para tener un buen abogado que sepa encauzar la causa, abogar. Abogado viene de abogar, hablar en nombre de. Y por eso, entonces el Señor se encargue de hacer justicia, de clarificar, pero también toque esos corazones para que esa permanencia allí sirva para reorientar esa vida, para corregir esa vida. ¿Cuántos hermanos que van a la cárcel les ha servido para estudiar, para mejorar su vida, para rehacer su vida? Entonces, te invito, hermano, hermana, a alabar, a dar gracias al Señor, ese Dios de la vida. Da gracias a Dios por la vida que te concede, por todas esas bendiciones que también recibes a diario de Él. Entonces, pensemos los sacramentos, pensemos el trabajo, el estudio, y tantas cosas que Dios nos concede, que el Señor nos concede permanentemente. Gracias, Señor, ¿no? Hermano, hermana, piensa también en el descanso, en las vacaciones. Hagamos turismo, generemos turismo, y al generar turismo y hacer turismo, estamos generando trabajo, descanso, salud. Entonces, que Nuestra Señora la Virgen de la Merced nos ayude a seguir adelante, nos ayude a seguir trabajando por esta viña. Y nosotros, esa viña es la iglesia, esa viña puede ser el mundo, esa viña puede ser tu hogar. Y allí, en esa viña, el Señor nos llama a seguir adelante con esa tarea, ¿no? Entonces, lo que Él quiere es que respondamos a esa llamada que nos ha hecho, al amanecer, a la media tarde o al final de la tarde. Además, nos pide que seamos fieles a lo que quiere que cada uno y que realicemos lo que nos pide. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, realizar la tarea, lo que Él nos pide. Y los planes de Dios, como hemos estado comentando, no son nuestros planes. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los de ustedes. En la vida espiritual y como servidores del Señor, siempre vamos a encontrar la envidia. Eso sí es el pan nuestro de cada día, que no nos deja reconocer lo misericordioso que es Dios con nosotros y que nos hace cuestionar su forma bondadosa de actuar. Un corazón injusto no concibe que Dios sea misericordioso con los que apenas se acercan a la fe. Dentro de la lógica de Dios, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los primeros en esta parábola son los que fueron contratados en primer lugar. Los últimos son aquellos a quienes tal vez aplica la frase de San Agustín: tarde te amé. Aquellos hijos pródigos
que regresaron después de estar perdidos y de comprender el llamado. Entonces, hermanos, hermanas, que nosotros debemos tener muy preciso ese llamado a la viña. Y ese llamado a la viña es un regalo. Dios quien nos elige, no a nosotros a Él. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es el Señor que me elige, es el Señor que me escoge, no por mis méritos, sino por pura misericordia de Él. Y por eso dile al Señor: Padre de misericordia, en tu Hijo te pedimos que en este camino de salvación en el que vamos avanzando, nos dejemos tocar por la acción de ese Espíritu Santo, de ese Paráclito, de ese Consolador, para ser conscientes de nuestra condición humana, herida por el pecado, y dejarnos llevar por la mirada llena de compasión. Renuévanos, Señor, en tu amor, que no quiere la muerte del pecador, sino que viva, sino su vida y su salvación. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Gracia, hoy, en esta vocación de la Virgen de la Merced, te pedimos que nos ayudes a acercarnos a Jesús y que, aceptando su llamado a la conversión, podamos vivir y celebrar los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Sí, podamos vivir estos misterios de la muerte y resurrección. Y recordar de que el Señor es ese Dios de vida, ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre está con nosotros, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que está allí. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Alabado seas por siempre. ¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Miremos. Entonces, ¿hasta qué punto esta parábola nos está interpelando? La parábola puede ser, como algunos creen, lleva al extremo la situación con la contratación de obreros a ultísimas horas. Pero lo que le interesa a Jesús es hacer ver la reacción de los que habían trabajado toda la jornada, cuando ven que reciben lo mismo que los que han trabajado mucho menos. La respuesta de Jesús es rotunda: ¿es que no tengo libertad para hacer lo que quiero en mis asuntos? Claro que con todos ha cumplido lo que era de justicia. El Señor no ha cometido ninguna injusticia. Lo que habían pactado, pero con los últimos quiso ser magnánimo y les da más de lo que les tocaba. La última afirmación es la que centra el mensaje. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? La parábola que nos cuenta Jesús y el ejemplo que nos da con su propia vida nos enseñan que también nosotros tenemos que aprender bondad de corazón en nuestra relación con los demás. Tendemos a reaccionar como los jornaleros de primera hora ante la generosidad que notamos en el amo para con los que se lo han merecido menos que nosotros. ¿Somos propensos a los celos y a la envidia? La parábola también nos está mostrando, ¿no?, cómo el Señor, al ver a esos hombres allí que ha pasado casi todo el día
y que no han trabajado, el Señor se pone en la situación de ellos, ¿no? Que necesitan llevar algo a su casa. Y eso es lo que no entienden los otros. Dios se coloca en tu situación. Dios no es indiferente a tu problema. Los fariseos se escandalizaban cuando veían cómo Jesús comía con pecadores y publicanos, gente considerada impura. Cuando Mateo escribió su evangelio, muchos paganos iban entrando en la iglesia y tal vez iban adquiriendo importancia y peso específico dentro de la comunidad. Entonces miremos cómo nosotros también creemos que merecemos más. Mira eso. Pregunta es si tenemos buen corazón o no. Somos a veces tacaños de corazón, pequeños calculadores en nuestra relación con Dios y con los hermanos. Tenemos una clara tendencia a llevar como contabilidad de las horas que trabajamos para Dios, sobre todo si son horas extras, como siguiendo las pautas de un contrato laboral. Por eso podemos llegar a pensar que tenemos derecho al premio o a la paga. Tenemos que ir aprendiendo los caminos de Dios, reconocer su soberana libertad y no escandalizarnos porque a veces los últimos son los primeros y Dios es demasiado bueno con los pecadores y también les da su denario, como Jesús al buen ladrón, que en el último momento dio muestra de conversión. Dios sigue llamando a trabajar en su viña, a jóvenes y a mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y mujeres, religiosos y laicos. Admitimos solo a regañadiente que en la iglesia actual los laicos o las mujeres tengan más protagonismo que antes. Y ahí el detalle para reflexionar. La murmuración nace de la envidia, de nuestro ojo malo, como dice el dueño de la viña, el mismo Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la murmuración que destruye al prójimo? El chisme, la lengua, Ave María, como dice Santiago. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Sangre